¿Quieres conocer la fórmula mágica para conseguir una escuela de fútbol de calidad? No pienses que lo encontrarás en unos ejercicios extraordinarios diseñados tras cientos de horas de visualización en YouTube, donde los grandes entrenadores enseñan sus sistemas de juego. Tampoco el éxito lo encontrarás en las nuevas tecnologías, las máquinas de entrenamiento, incluso la neurociencia. Nada de esto es la clave del éxito. Te lo explico ahora. Cuando me preguntan por la clave del éxito de una escuela de fútbol, siempre respondo que se basa en una buena formación del entrenador. Tú no puedes dedicarte simplemente a transmitir técnicas y movimientos. Debes ser también un modelo para tus jugadores. Tu actitud hacia el trabajo, tus hábitos, tu comportamiento y tu honradez forman parte esencial del mensaje que transmites con frecuencia de forma inconsciente. Si deseas ser un buen entrenador, además de enseñar fútbol, porque posees buenos conocimientos, y además de dar un buen ejemplo, transmites unos modelos muy interesantes a tus jugadores que les sirven como de guía de su conducta. De ahí tu gran responsabilidad, ya que tu influencia en el jugador puede ser muy grande, tanto para bien como para mal. Tu gran ilusión como entrenador es conseguir que tus jugadores lleguen a ser grandes futbolistas y grandes personas. Para conseguirlo hay que poner mucho esfuerzo en el día a día para sacarles el máximo rendimiento. Tu éxito no está en tus victorias en el terreno de juego, sino en el impacto que dejas en sus vidas. En los últimos 50 años han surgido diversas escuelas y tendencias que han estado en la primera línea. Todas aportaron en su momento su granito de arena al fútbol formativo. Muchos entrenadores han estudiado esas tendencias con la ilusión de descubrir la pócima mágica que les lleve a la cima en sus clubes. Y esto sigue siendo igual ahora. Con el éxito, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, han sabido vender bien la idea de la Masía. Ha sido objeto de peregrinación de miles de entrenadores de todo el mundo con la idea de imitarles. Piensan que el secreto del éxito está allí. Invierten millones en infraestructuras y en la selección y formación de talentos para conseguir ganarlo todo. Puedo confirmar que son muchos los países que están revolucionando su forma de preparar el próximo mundial. Pongamos como ejemplo a los ingleses, que a pesar de haber inventado el fútbol, no han estado muy finos en lo que se refiere a los últimos mundiales. Ellos no quieren quedarse atrás y han tomado decisiones importantes para detectar y formar a los jóvenes talentos que tienen en su país y que quizá no han sabido tratar adecuadamente. Lo mismo ha ocurrido con los alemanes, que quedaron eliminados de un mundial y lo consideraron un fracaso. A partir de ahí, la Federación Alemana de Fútbol ha decidido invertir mucho dinero en un plan a largo plazo que pasa por crear una serie de infraestructuras en diferentes puntos del país y allí concentrar periódicamente a los jugadores con talento, irles preparando poco a poco con entrenadores que tienen muy claro el perfil del jugador que se necesita para ganar un mundial. Se han dado cuenta que los entrenadores del país no están preparados para trabajar correctamente con los niños en los pequeños clubes y han organizado unidades móviles con entrenadores de la federación para mostrarles cómo deben ser los entrenamientos para estos niños. De ahí surgirán los talentos. Lo que marca la diferencia es la calidad del entrenador de fútbol. La escuela holandesa tuvo éxito
cuando algunos grandes entrenadores impulsaron experiencias ambiciosas y fracasó cuando entrenadores mediocres tomaron el relevo. Lo mismo ocurrió con la escuela alemana y lo mismo ocurrirá con la Masía del Barça. Al no haber ganado varios años consecutivos la Liga o la Champions, eso ya no tiene éxito y lo que antes parecía oro ahora ya no vale nada. Son los entrenadores los que marcan la calidad y no los sistemas.